¿Qué tal? Dios los bendiga nuevamente por acá. Espero que Dios les continúe bendiciendo. Damos inicio a la serie número 7, hablando acerca de la providencia divina. No sin antes iniciar con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos por este día, mi Señor. Gracias por las circunstancias que de alguna u otra manera suceden, que siempre están bajo tu control. Tú sabes por qué las permites, mi Señor. Nosotros descansamos en tu providencia, mi Señor. Descansamos en tu soberanía. Te agradecemos por tus cuidados, por tus atenciones, mi Señor. Te agradecemos por tantas misericordias manifestadas en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Señor, eh, que nos ayudes en este momento en el cual vayamos a estudiar un poco acerca de tu palabra, mi Señor, que podamos atesorarla y que podamos ponerla por obra. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hemos hablado acerca del tema de la providencia divina. Hemos mencionado acerca de que la providencia tiene que ver con la realización de los decretos del Señor o con el cumplimiento de su palabra. La gracia es en las promesas del Señor, la providencia es en el cumplimiento de dichas promesas. Hemos entendido que tanto la palabra de Dios como la providencia busca el bien de los creyentes. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Existen evidencias a manera general acerca de la providencia divina, entiéndase la suspensión del curso natural de los eventos, el alivio de las dificultades de los creyentes, las fuerzas que brotan de la debilidad, la prevención del mal, las retribuciones del Señor. El Señor bendice a aquellos que nos bendicen a nosotros, o en su defecto, si hay alguna persona que nos hace daño, pues recibirá su justa paga. Hemos hablado acerca del testimonio de las Escrituras, las manifestaciones particulares de la providencia y por último la oración de los santos. De la misma manera hemos mencionado acerca de manifestaciones más concretas de la providencia, en este caso ligadas al nacimiento y a la crianza, también en aquellas ocasiones, instrumentos y medios utilizados por el Señor en nuestra conversión, así como el tema del trabajo. La semana anterior habíamos estudiado un poco acerca de la providencia del Señor ligada a la obra reflejada propiamente en la familia, ¿verdad? Primeramente, la providencia del Señor se manifiesta trayendo a las dos personas justamente al tema del matrimonio, ¿verdad? Cómo el Señor vincula a ambos cónyuges. También vemos un segundo aspecto que establece la relación entre la providencia y las bendiciones familiares que son específicas para familias cristianas. Vimos un tercer caso en particular, como el Señor le permite a una persona que se encuentra solitaria, ¿verdad? Ser rodeada de personas que pueden llegar a convertirse en su familia y disfrutar de las bendiciones propias de una familia, a pesar de que ellos no son propiamente una familia en términos sanguíneos. De hecho, Salmo 68, versículo 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Otro elemento más, la providencia no solamente se encarga de unir a los cónyuges, bendecir a la familia, sino que también se encarga de su respectiva provisión. El Señor le provee tanto al individuo como a los demás miembros de la familia, y eso en el día a día. Esto de una manera sumamente sabia. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de la providencia divina ligada a la preservación del creyente del mal. Los cristianos constantemente nos vemos involucrados o expuestos en trampas, tentaciones, estratagemas, amenazas. Eso a diario. Tenemos enemigos, entiéndase la carne, entiéndase Satanás, entiéndase el mundo,
enemigos formidables, enemigos poderosos, astutos e inmisericordios. Sin embargo, contrario a esto, la providencia nos extiende las misericordias de Dios y ventajas que de alguna manera nos cuidan, nos preservan de este tipo de situaciones. La providencia nos protege y nos resguarda de todos estos elementos que de alguna manera siempre nos quieren destruir. Vemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hablando acerca de que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida para que así de esta manera podamos soportar. De esta manera, la providencia nos permite siempre tener esa salida de escape cuando de alguna manera nos vemos acorralados o nos vemos encerrados en circunstancias como las que les acabo de mencionar. La fuerza y la eficacia de las tentaciones o de las amenazas pueden ser aminoradas, pero ligadas propiamente a la tentación, pueden ser aminoradas de dos maneras. La primera tiene que ver con la operación de una gracia interna, una gracia interior. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese tema, tiene mucho que ver con el tema de la santificación del creyente o, en su defecto, la mortificación del pecado. Este tema en particular lo vamos a ver justamente la próxima semana. ¿Okay? La segunda parte tiene que ver con esa gracia externa. Esa es la que tiene que ver con la providencia y esa es justamente la que vamos a ver el día de hoy. La providencia del Señor, si se quiere decir de esta manera, es la mayor barrera u obstáculo que impide que de alguna manera nos desboquemos hacia una vida de corrupción o, en su defecto, nos previene o nos protege de los ataques externos. Ella evita la abundancia del pecado que de otra manera, en el caso de los inconversos, bueno, ellos no tienen freno y por lo tanto podrían hacer todo este tipo de cosas. Cuando los hombres malos han concebido y están más que listos para hacer el mal, la providencia los limita para que no puedan hacer mayor cosa. De hecho, Job capítulo 5, versículo 12 dice, hablando del Señor, Él frustra las trampas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Entonces, vemos por un lado cómo de alguna manera el Señor nos protege de individuos que nos quieren hacer daño o, en su defecto, limita el poder de las tentaciones que pueden ser tanto a nivel externo como a nivel interno. La Biblia, por ejemplo, nos habla del caso de Jeroboam, quien tenía la intención de perjudicar al profeta, pero la providencia se interpuso en este caso de una manera milagrosa y le seca su brazo. La cita la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 4 dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Hoy vamos a ver 4 puntos. 4 puntos son los que vamos a desarrollar. El primero tiene que ver con que la providencia divina guarda a los creyentes de pecar. Si bien es cierto, hay una gracia interna, una gracia interior, lo cierto del caso es que todavía vivimos en este cuerpo, todavía hay corrupción, todavía hay pecado, y aunque tengamos la conciencia de que debemos guardarnos a nosotros mismos de todas estas cosas, lo cierto del caso es que las tentaciones y el pecado son por demás astutos, son sigilosos,
y se manejan con trampa. Si la providencia no pusiera obstáculos en su trayecto, bueno, esto de alguna u otra manera generaría un riesgo de contaminación con muchísimo más frecuencia de lo que estas tentaciones pueden generar en la vida de los creyentes. La providencia puede protegernos de diferentes maneras. En ciertas circunstancias estimula a otras personas para que éstas se interpongan con consejos oportunos, con palabra que puede ser providencial en ese momento o con acciones para disuadirnos de seguir adelante con ese mal que de alguna u otra manera está presente. Este es el caso, por ejemplo, de Abigail con respecto a David, quien lo disuadió de cometer un mal propósito. La cita la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 34. Podemos leer desde el 32. Dice así: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Acá podemos traer a nuestra memoria el recuerdo de casos en donde personas, consciente o inconscientemente, fueron utilizados por el Señor de forma providencial para hacernos obstáculos de cometer semejante mal. Hay ocasiones en donde la providencia frustra los medios o los instrumentos. Es por medio de esto que el mal es prevenido. Acá pueden suceder desde los eventos más simples, más sencillos, más sutiles, hasta los más extraordinarios y dramáticos. Quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 35 al 37. Dice así: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Algunas veces el Señor nos protege al colocar aflicciones en el cuerpo, eso con la intención de evitarnos un mal peor. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, no aparece mucho detalle al respecto, pero lo cierto del caso es que, bueno, fue colocado ahí para evitar el tema del orgullo. Hechos capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. En ocasiones, el pecado es evitado mediante un mejor entendimiento de las cosas. Esto suele suceder cuando llegamos delante de la presencia del Señor, sobre todo en el retiro y en el silencio. Cuando los pensamientos pecaminosos empezaron a hacer nido en la mente y el corazón de David acerca de la prosperidad de los impíos con respecto a su propia aflicción, él llega a considerar que, bueno, su camino podría llegar a ser incluso una pérdida. Sin embargo,
esto es rectificado justamente cuando Él llega delante de la presencia del Señor en el retiro y en el silencio. Vayamos a Salmos, capítulo 73. Vamos a leer el 12, el 13 y el 17. Dice así: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ese podría llegar a ser el primer pensamiento, sin embargo leemos el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Que el Señor le permite a David entender que las cosas debe juzgarlas no por su apariencia presente, sino por sus fines y objetivos. ¿Ok? De ahí la importancia de la disciplina, de la meditación en el retiro y en el silencio. ¿Ok? Ello puede dar luz acerca de ciertas circunstancias que de alguna manera puede llevarnos a pecar, ¿verdad? Y por último, la providencia de Dios evita los pecados de un pueblo sacándolos del camino de la tentación, y eso es un poquito fuerte, por medio de la muerte. Esto podemos entenderlo con el texto de Isaías capítulo 57 versículo 1 que dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Y de esta manera puede ser aminorado o evitado el mal del pecado o algún sufrimiento en particular. Cuando el Señor ve que un creyente se encuentra extremadamente débil, vulnerable, con un espíritu sumamente bajo y no es capaz de enfrentar las pruebas o tentaciones que se levantan frente a él, la misericordiosa providencia lo libera vía muerte, apartándolo del camino del peligro y llevándolo a la gloria eterna. Se evita así una caída grave o un sufrimiento por demás inmanejable o innecesario. Acá la providencia puede resultar divina, puede resultar sabia, pero también puede resultar misteriosa. A nuestro entendimiento cuesta mucho digerir o comprender este tipo de circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, somos llamados a ser humildes por un lado y por otro descansamos en la soberanía y en la providencia del Señor. Como punto número 2, la providencia divina guarda el alma de los cristianos, como el Señor nos ha cuidado más de lo que nosotros mismos pudiéramos hacerlo. Si la providencia no hubiese actuado en nosotros, previniéndonos de muchos males, cada día habría sido por demás calamitoso. El corazón de David reconoció la intervención providencial con respecto a la situación de Nabal. La cita la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 25. A ese la acabamos de leer previamente. Pensemos algunas particularidades respecto a este punto. Cuán corrupta naturaleza nos han llevado hacia el pecado, y aunque la gracia puede abundar, ciertamente soportar ese pecado hubiese sido cosa sumamente difícil. Así la providencia interviene evitando una desgracia. Es acá en donde reconocemos cuán débiles y vulnerables podemos ser, ¿verdad? A veces no somos conscientes del peligro en el cual nosotros incluso nos estamos metiendo, lo débiles que somos, y gracias a Dios que Dios está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Que impide que nosotros tomemos malas decisiones, seamos expuestos a circunstancias que pueden ser sumamente peligrosas. Bueno, el Señor nos conoce mejor que nadie y de esta manera el Señor nos protege. Cuán cerca hemos sido, ¿cómo lo podemos poner? Hemos sido llevados al filo del despeñadero,
así como al borde de una estrepitosa caída, sea por nuestra propia voluntad o sea por, no sé, algún engaño, alguna tentación, lo que se nos pueda imaginar, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos rescata por su misericordiosa mano. Salmo capítulo 73, versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Misericordiosa providencia que acude a nuestro pronto auxilio. Y aunque las comparaciones pueden ser por demás odiosas, pensemos en aquellos que de alguna manera no son resguardados, sino que se desbocan, están al filo de ese despeñadero, no hay nada que los refrene y ellos se van al fondo del abismo. Eh, las consecuencias de este tipo de situaciones pueden repercutir de manera profunda. Estas personas, no sé, pueden ser privadas de consuelo, de gozo, incapaz de recuperar aquella paz y vitalidad que perdieron justamente antes de irse a ese despeñadero. Terminan con una enorme raíz de amargura, incluso hasta el día de su muerte. Hay personas que les pasa este tipo de situaciones. La providencia del Señor a los cristianos de alguna u otra manera nos resguarda justamente de semejante desgracia, y eso es algo que debería estimularnos a la adoración. Cuán lamentable habría sido el caso de aquella persona a quien el Señor no le subió el freno de mano para preservarlo misericordiosamente de tantas tentaciones que pueden existir, ¿verdad? Y aquí las providencias son incalculables, no solamente en cuanto a la magnitud, sino a la misma cantidad. Pues ¿por qué? Pues porque las amenazas son de todos los días, las tentaciones son de todos los días, los peligros son de todos los días, y gracias a Dios, ¿verdad? Que de alguna manera Él impide que nosotros vayamos justamente hacia el peligro. Por lo tanto, es importante proceder adecuadamente para con esta consideración de la providencia y procurar ser agradecidos con el Señor y reconocer definitivamente cuán bendita es su intervención, ¿verdad? Es importante evitar atribuir haber escapado de ese peligro a nuestra propia astucia, ¿verdad? A nuestra sabiduría o a nuestra vigilancia, ¿verdad? Tampoco se tiene que tentar a la providencia confiando en su cuidado para con nosotros sin tomar las medidas del caso, ¿verdad? Por un lado, la providencia del Señor nos cuida, sí, pero tampoco nosotros tenemos que andar buscando el peligro. ¿Sí me entienden? Ahora bien, la providencia, como punto número 3, la providencia divina guarda a los creyentes de peligros. Acá podemos darnos cuenta de cómo la providencia nos ha prevenido de amenazas y miserias que de otro modo pudieran recaer sobre nosotros. Eh, Ella nos ha resguardado en medio de incontables amenazas o peligros. Consideremos los peligros en donde no sé, los mejores, los más hábiles han caído, y no lo pudieron evitar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la providencia que nos cuida de esta manera. Muchos peligros que de alguna manera hemos sido expuestos podemos traer a la memoria, ¿verdad? Bíblicamente el apóstol Pablo nos habla acerca de su propio testimonio. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 26. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 26 dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros
de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Perdón, entre falsos hermanos. En diferentes circunstancias, la providencia nos libra de peligros, incluso de la muerte. Muchos, de alguna manera, hemos sufrido enfermedades, accidentes, situaciones riesgosas o peligrosas que han puesto en peligro nuestra integridad y sin embargo hoy estamos aquí para contarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto la muerte de cerca? Sin embargo, el Señor nos ha preservado y permitido seguir viviendo, ¿verdad? En medio de esta llamada pandemia, ¿por qué vos estás vivo y otros miles de personas ya han fallecido, ¿verdad? Eso es algo que debemos considerar. Ahora bien, la providencia también nos libra de ser heridos. Salmo 140, versículo 7 dice: Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. La providencia nos rescata y libera en medio de las dificultades. Hemos sido testigos de las maravillas que el Señor hace cuando nos saca de las profundidades. El Señor nos rescata, el Señor nos libera. Estábamos acorralados, estábamos sin salida y sin embargo el Señor nos abre ese paso por el cual nosotros podemos escapar. La providencia nos guarda de peligros ocultos, cuán innumerables peligros o accidentes, y sin embargo hemos sido resguardados sin siquiera habernos dado cuenta de que ese peligro se encontraba ahí, ¿verdad? Esta es sin lugar a dudas una de las providencias más frecuentes. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que ahí está esa amenaza, ese peligro, y sin embargo el Señor nos preserva de alguna u otra manera. Muchos son los peligros que hemos pasado por alto, nunca hemos sido conscientes, incluso hasta el día de hoy, de que existió ese peligro, pero aunque no lo hayamos observado, bueno, gloria a Dios que el Señor sí lo observó, ¿verdad? Y nos libró antes de sufrir el mal. Y como último punto, número 4, de lo anterior entendemos la importancia de meditar en las obras de la providencia, y vuelvo y repito, eso es algo que se debe considerar a diario. Consideremos lo mucho que debemos a la providencia con respecto a su protección. Nuestra vida ha sido preservada hasta el día de hoy. Miremos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y tomemos nota de que hay personas que de alguna u otra manera no se vieron beneficiadas, ¿verdad?, de esta providencial intervención. Salmo capítulo 34, versículo 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La divina providencia nos ha cuidado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y así ha continuado con nosotros cada día, guardándonos en todo lugar. Y eso debemos considerarlo también hacia futuro. Consideremos cómo incluso siendo creyentes y habiendo hecho lo malo delante de los ojos del Señor, revelándonos de alguna u otra manera, la providencia divina se ha mantenido sobre nosotros, cuidándonos. Cuántas veces hemos afligido al Señor con nuestra mala manera de proceder, poniéndonos incluso nosotros frente al peligro por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Y sin embargo el Señor ha tenido compasión de nosotros y ha intervenido para evitarnos ese sufrimiento. Eso es algo que nosotros debemos pensar. Consideremos cuál es el objetivo que la providencia tiene cuando nos cuida a nosotros. Preguntémonos por qué la providencia nos protege tanto, qué
que no permite que nos sobrevenga algún mal? ¿O qué tiene que ver esto con el plan o el propósito de Dios para mi vida? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hemos sido comprados por precio, le pertenecemos al Señor, y como somos, cuidado con la expresión, objetos de su pertenencia, el Señor cuida lo que es suyo. Hemos sido comprados por precio, con la sangre preciosa de Jesucristo, en Cristo, la novia del Cordero, dedicados al Señor, instrumentos utilizados por Dios para la extensión de su reino aquí en la tierra, para su gloria. En Cristo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, embajadores del reino, buenos soldados de Jesucristo. Esos elementos podríamos considerar, bueno, eso es motivo por el cual la providencia del Señor está con nosotros y nos resguarda y nos protege de todas estas cosas que acabamos de mencionar. Sin embargo, encontramos una evidencia muy particular. La encontramos en Juan capítulo 17, versículos 12 al 15. Juan capítulo 17, versículos 12 al 15. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La providencia nos cuida y nos protege, porque eso fue exactamente lo que Cristo anhelaba para nosotros. Así que Dios no escatima en valerse de su providencia para librarnos de todo mal. Debemos gozarnos en que tenemos un Dios protector que siempre está pendiente de nosotros, y si en momentos en donde estamos en peligro, bueno, vemos la mano del Señor, demos gloria al Señor por su protección. Amén. Mi Señor, gracias, definitivamente muchas gracias por tus cuidados, porque de forma providencial has intervenido protegiéndonos, resguardándonos de peligros que nos acechan, entendiendo de que el mundo, Satanás y nuestra propia naturaleza pecaminosa se levantan contra nosotros con la finalidad de hacernos daño. Hemos sido tentados, hemos sido expuestos a trampas, a peligros, a amenazas. Incluso nosotros mismos hemos buscado el peligro, mas tú, en tu sabiduría, has concedido resguardarnos y protegernos de cada una de estas situaciones. Mi Señor, te pedimos que nos sigas protegiendo como lo has venido haciendo durante todo este tiempo. La era en la cual estamos expuestos es una era bastante convulsa, mi Señor, y de alguna manera estamos siendo expuestos de manera más intensa a los peligros que puedan estar allá afuera. Te pedimos que nos sigas protegiendo como siempre lo has hecho. En Cristo Jesús te lo pedimos todo.
Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Nos vemos.